Hola amigo, estoy tan feliz de que nos acompañes. Y tenemos algo muy especial. De hecho, Harrison, nuestro hijo mayor, quien es el pastor principal en Cottonwood, predicó este gran mensaje sobre preparación para el avivamiento. El mundo necesita ser despertado, pero la iglesia necesita ser avivada. Escucha, ponte el cinturón, usa tu casco de seguridad, abre tu Biblia y prepárate. Entraremos en la palabra juntos. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Una vez dicho esto, Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 35, comenzando en el versículo número 1. Dice esto: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como una rosa. Florecerá profundamente y se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Versículo 3. Fortalece las manos cansadas. Afirma las rodillas endebles. Dile a los de corazón apocado: esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Si tienen su Biblia, déjenla abierta ahí, y si tienen un bolígrafo pueden subrayar. Circulen el versículo 3. Quiero que tomen nota especial del versículo 3. Vamos a profundizar en él en un momento, pero quiero que noten desde el inicio el llamado que se da aquí, la instrucción que Dios da. Él dice: fortalece las manos débiles y afirma las rodillas endebles. Ahora, ¿por qué este llamado? ¿Por qué da esta instrucción? Porque según los versículos 1, 2 y 4, me parece que Dios se está preparando para reavivar y restaurar su iglesia en la tierra una vez más. Y de eso quiero hablarles esta mañana, de lo que creo que es un inminente y venidero avivamiento. Si toman notas, pueden escribir este título: Preparación para el avivamiento. Estos primeros versículos que leímos de Isaías 35 son un estudio realmente interesante. Y digo eso porque tienen un significado profundo en múltiples contextos. Hay un entendimiento cuando lo lees desde el contexto del pasado, pero también hay una gran revelación para el contexto del presente y también para el futuro. Déjenme tratar de explicarlo así. Para nosotros, como lectores modernos, cuando se trata de entender el texto en el contexto del pasado, debemos mirar a la audiencia original, fijarnos en el marco temporal histórico en el que escribe nuestro escritor, y recordarán que desde la primera semana cubrimos esto. Vimos que Isaías está hablando de una audiencia particular. Le está hablando específicamente al reino de Israel en el norte y le está hablando al reino de Judá en el sur. Israel, debido a su maldad colectiva como nación, actualmente se encuentra bajo el juicio y el castigo de Dios. Están en el exilio, están en cautiverio a otra nación llamada Babilonia. Y luego tienes a Judá en el sur. Y no están en cautiverio, pero cuando se trata de su relación con Dios, estaban dormidos al volante, se habían vuelto espiritualmente tibios, solo estaban haciendo las costumbres. La nación como un todo había perdido su temor y su asombro y su celo por Dios. Tenemos al profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, escribiendo a estos diferentes reinos y diciendo: oye, despierta. Si necesitaban un subtexto o un subtítulo para el libro de Isaías, este es: despierta. Si tuvieran que alejarse y verlo desde las alturas y decir: oye, ¿cuál es el tema general de Isaías? Es: oye, despierta. Recuerda quién eres. Recuerda a quién sirves. Ustedes son el pueblo de Dios. Apártense de la maldad. Vuélvanse de la maldad y vuélvanse hacia el Salvador que viene. Debemos tener en mente que este es en realidad el contexto en el que la audiencia original de Isaías habría percibido las palabras que leímos de Isaías 35 esta mañana. Entonces, en los versículos 1, 2 y 4, cuando el profeta dice: oye, el desierto y la soledad se alegrarán, se regocijarán, van a florecer, y tú y todas las naciones vecinas verán la gloria y la excelencia de Dios cuando Él venga a salvarte. ¿Pueden imaginar la emoción
que debe haber surgido en los corazones de las personas al leerlo, al escucharlo. Era una promesa de esperanza. Recuerda, están en el exilio, están en cautiverio, se han vuelto espiritualmente tibios y fríos en su relación con Dios y escuchan estas palabras y es una promesa de salvación, que Dios los va a redimir del cautiverio, que Dios les va a devolver su patria. Es una promesa que Dios los reavivará espiritualmente. Estas palabras habrían significado mucho para la audiencia original de Isaías. Habrían tenido un tremendo peso. Pero escúchenme. Así como estas palabras significaron mucho para la audiencia original, también tienen peso y hablan en nuestro contexto, en nuestra realidad actual. Y alguien dirá, espera, acabas de decir que Isaías está hablando específicamente a Israel y a Judá. No puedes tomar palabras para ellos y aplicarlas a nosotros. Siento disentir. De hecho, Hebreos del Nuevo Testamento, que fue escrito unos 760 años después del libro de Isaías, habla de lo mismo. El autor de Hebreos escribe en Hebreos capítulo 8, versículo del 7 al 13, y habla específicamente sobre los reinos de Israel y los reinos de Judá. Y adivinen qué hace. Se refiere a ellos como un ejemplo profético, habla de ellos como un tipo y sombra de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Eres tú y soy yo? Somos la iglesia. Y lo que significa es que cuando leemos el libro de Isaías, si realmente queremos entenderlo, nuestros ojos no solo deben ver el contexto del pasado, y los oyentes originales también debemos estar atentos a nuestro día y aprender cómo aplicarlo en nuestra realidad actual, porque según el libro de Hebreos, los reinos de Israel y Judá están hablando proféticamente de la iglesia. ¿Tiene sentido? Cuando leemos Isaías 35 hoy, necesitamos obtener una revelación de lo que esas palabras significan para nosotros, actualmente. Y cuando las vemos a través de esos ojos y las vemos en ese contexto, entendemos que este versículo o este capítulo y versículos son una imagen hermosa de la salvación. Son una imagen de lo que el Evangelio hace en la vida de un creyente. Y cuando leemos cosas como los versículos 1 y 2 y dice, el desierto y la soledad florecerán abundantemente y se regocijarán. Es un recordatorio para nosotros de que Dios puede llevarse las cosas estériles de este mundo. Puede llevarse los lugares secos de nuestras vidas y devolverlos a la vida. ¿Cómo hace Dios eso? Lo hace a través de su amor y lo hace a través del poder del Evangelio. Y cuando se trata de nuestro contexto actual, de eso se tratan estos versículos. Hablan del poder del Evangelio. Son una imagen de la entrada del Evangelio y el poder que tiene cuando se cree. Y cuando se acepta, verás, el Evangelio puede convertir el páramo pecaminoso de un corazón humano en un hermoso y fértil campo de salvación. De eso se tratan estos versículos. Pero de nuevo recuerden que a pesar de que estos versículos tienen peso y comprensión para el contexto del pasado y del presente, porque la palabra de Dios es viva, respira y es activa. Estas palabras aún hablan. Estas palabras aún son proféticas y hablan del futuro. Y es un futuro que hoy estoy seguro de que no está muy lejos. En febrero del 2020, justo antes de que el mundo se derrumbara, me paré en este escenario y prediqué un mensaje llamado Se acerca un avivamiento. Algunos tal vez recuerden eso. En ese mensaje compartí una palabra profética, una imagen profética de la que sentí que Dios me había estado hablando. Como dije, algunos recordarán esto, pero sentí que Dios me había recordado el relato de la creación. En el libro de Génesis se representa al Espíritu Santo paseando, sobrevolando el agua, y sentí que Dios me había dicho, Harrison, mi Espíritu Santo está comenzando a sobrevolar el agua nuevamente. Sentí que Dios dijo, Harrison, viene una oleada. Al igual que un oleaje en el océano se convierte en una ola y finalmente rompe en la orilla, creo que lo que Dios decía es que hay una oleada de avivamiento, una oleada de restauración que se aproxima y se está preparando para estallar a lo largo de la costa. Y a través de este derramamiento del Espíritu Santo, pienso que las personas experimentarán el poder y la presencia de Dios como nunca antes. Cuando esta oleada de avivamiento comience a estallar, se liberará una unción sanadora especial. Creo que vamos a ver y experimentar la presencia de Dios de una manera tan fuerte y tangible que mientras persista la gente, se sentará bajo la convicción de pecado, van a sentir el peso de su pecado y van a comenzar a clamar a Dios por salvación, como nunca lo había visto la tierra. Y creo que esta oleada de avivamiento está llegando rápidamente. Y pienso que va a empezar rompiendo a lo largo de la costa de California
y luego como una ola empuja y se extiende por toda nuestra nación. Muchos de ustedes me recordarán predicando esto. Y cuando Dios me hablaba de esas cosas, Dios me mostraba esa imagen, recuerdo que me retraía de Dios un poco. Y nunca es una buena idea rechazar a Dios. Y dije, Dios, oye, estoy a favor del estallido, del avivamiento. Pero me está costando mucho verlo empezar en California. Recuerdo que dije, tú nos conoces, ¿verdad? Sabes que como Estado somos una especie de modelo del movimiento progresista, posmoderno, postcristiano y antidios. Dios, estás consciente de eso, ¿cierto? A lo que Dios me respondió con esto. Él dijo, mírame, y me recordó que su espíritu y su poder no están limitados por la sociedad o por el pensamiento dominante de la cultura. Él me dijo, usaré las cosas necias para confundir a los sabios y derramaré mi espíritu donde yo elija. Levantaré mi iglesia para que sea tanto el catalizador como el facilitador de este movimiento de mi espíritu. Ahora, Dios me dio esa palabra en febrero de 2020 y la sentí fuerte entonces. Pero, escuchen, me puedo saborearla. Es palpable en mi espíritu. Y esta semana, mientras estudié y analicé Isaías 35, Dios me ha traído esa palabra una y otra vez. En ese capítulo veo la promesa de un avivamiento. En ese capítulo veo la restauración que Dios quiere traer a la tierra a través de su iglesia. Pero también veo una instrucción que debe seguirse. Una instrucción que debe seguirse antes de que llegue este avivamiento del fin del tiempo. Déjenme llevarlos de nuevo al versículo 3. Isaías 35, 3. Dios dice, fortalece las manos cansadas. Afirma las rodillas endebles. Esta es una instrucción para el pueblo de Dios. Esta es una instrucción para la iglesia. Esta es la preparación para la restauración. Fortalece tus manos débiles, fortalece tus débiles rodillas. Escuchen, cuando leo este versículo hay una urgencia en mi espíritu. Cuando leo este versículo tengo la sensación de que ahora es el momento. Esta es la hora. Es el momento en que la iglesia despierte de su letargo. Es hora de que nos preparemos. Dios quiere restaurar la tierra. Es momento de que fortalezcamos las manos débiles y reafirmemos las rodillas débiles. Ahora, en la superficie, esta es una instrucción muy extraña dada por Dios. Pero bajo la superficie, espiritualmente, hay una aplicación práctica para nuestra vida. Y mientras entramos un poco más en esto, oro para que el Espíritu Santo lo haga real en tu corazón, tal como lo hizo en mi corazón. Aquí está la primera instrucción. Él dice, fortalece las manos débiles. En medio de estos últimos días en los que vivimos, mientras el mal y las tinieblas nos rodean, para vivir para el Rey Jesús como creyentes debemos tener manos fuertes. Y en la vida cristiana usamos nuestras manos para adorar y usamos nuestras manos para servir a los demás. ¿Puedo hacerte una pregunta honesta? ¿Tus manos se han debilitado por falta de uso? ¿Se ha enfriado tu adoración? ¿Se ha vuelto ocioso su servicio hacia los demás? ¿Tus manos se han debilitado por falta de uso? No sé cómo es contigo, pero sé por experiencia personal que puede ser muy fácil caer en este modo de autocomplacencia, especialmente cuando se trata del área de adoración y cuando se trata del área de servir a otras personas. Tal vez incluso para algunos la prioridad que solíamos darle a la adoración se ha desplazado hacia otras cosas. En lugar de buscar la presencia de Dios como lo hacíamos, ahora pasamos la mayoría del tiempo y damos prioridad a buscar cosas como el dinero, una carrera y un estatus, y hacemos eso porque son esas cosas las que nos dan un sentido de identidad y de pertenencia. Tal vez en lugar de buscar la presencia de Dios como lo hicimos antes, ahora estamos buscando una realización particular. Y esa realización ha reemplazado a Dios en la parte superior de la lista. Escuchen, las cosas de este mundo que mantienen nuestra atención y nuestro enfoque, nos quitan el tiempo, esas cosas en las que ponemos esfuerzo y energía, esas cosas, si hiciéramos un inventario, si tuviéramos una mirada honesta, nos daría una imagen muy clara de lo que adoramos y dónde están nuestras prioridades. Y escúchenme, no estoy diciendo que estas cosas sean malas, solo digo que estas cosas no son Dios.
Y la verdad sea dicha, ni siquiera están en la misma lista que Dios, tienen su propia lista. En el primer mandamiento Dios dice, yo soy Dios, no hay nadie fuera de mí, a nadie más adorarás. Si algo reemplaza a Dios en esta lista, si algo toma nuestro tiempo y prioridad sobre Dios, se convierte en idolatría, en nuestra vida. Y como iglesia de Jesucristo, como pueblo de Dios les digo, es hora de que fortalezcamos nuestras manos débiles, es hora de que despertemos a la complacencia, es hora de que restablezcamos nuestra mirada, nuestro enfoque y avivemos una vez más nuestra adoración por el Salvador. Es hora de que volvamos a nuestro primer amor y hagamos las cosas que hicimos al principio, hazlas de nuevo. Es hora de estar a solas con Jesús, nuestra prioridad número 1, y luego del desbordamiento de su presencia, tenemos la fuerza para salir y servir a la comunidad y a las personas que nos rodean. Y luego hay una segunda instrucción que Dios da. Él dice, tienes que reafirmar las rodillas débiles. Esa palabra débil en el idioma original habla de miedo, habla de tener miedo. Y la imagen, cuando las juntas con las rodillas, es literalmente la imagen de las rodillas de alguien atoradas por el miedo. Y escúchame, si vamos a vivir para el Rey Jesús, necesitamos valor. Necesitas valor para vivir para Jesús, especialmente en este día y época. Necesitas rodillas firmes si vas a seguir a Jesús. Y en su reino y en su servicio usamos nuestras rodillas para orar. Y usamos nuestras rodillas para mantener la línea mientras nos mantenemos firmes a la verdad. ¿Sabes cuál es el mandamiento número 1 dado? Lo vemos en todas partes, una y otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento. El mandamiento número 1, ¿sabes cuál es? No tengas miedo. Los eruditos incluso dirán que esa frase, no tengas miedo o no temas, o un derivado de ella, se encuentra 365 veces en las Escrituras. Una para cada día. No tengas miedo. ¿Sabes lo que eso me dice? Dice que una de las principales características del creyente debe ser la valentía. Una vez más, se necesita valor para seguir a Jesús. Se necesita valor para sobresalir y ser una luz en medio de una generación oscura, perversa y torcida. Se necesita valor porque, no te equivoques, defender a Jesús no te hará popular. Defender a Jesús te costará algo. Defender a Jesús traerá persecución en tu vida, pero te digo, Él lo vale. Él es el deseo de las naciones, Él es nuestro gran premio y tesoro. Y sé que vivimos en medio de tiempos difíciles, sé que vivimos en medio de tiempos temerosos e inciertos, pero escúchenme, se supone que la iglesia de Jesucristo debe estar marcada por la audacia. Escúchenme, la verdad importa en el mundo. Convicción a la palabra de Dios importa en la tierra. Y tal vez me escuchen decir eso y digan, pastor, eso resuena en mí, pero si soy sincero, mis rodillas se sienten débiles. No sé si podría hacer eso, no sé si he estado haciendo eso, no sé si tengo la fuerza para mantenerme firme. Escucha, si quieres reforzar esa fuerza, si quieres reafirmar las rodillas débiles, solo hay un lugar donde hacerlo. Comienza en el lugar de la oración. Escúchame, iglesia, es hora de revivir nuestro amor por la oración. Uno de mis héroes en la fe me dijo, Harrison, ningún hombre es más grande que su vida en oración. Dije, ¿cuánto tiempo oras? Él dijo, bueno, rara vez oro más de 5 minutos, pero rara vez paso más de 5 minutos sin orar. Escuchen, la oración es donde la visión se recalibra. La oración es donde recibimos fuerza para la lucha. La oración es donde experimentamos la paz de Dios. La oración es donde se expulsa el miedo, pero mayor que cualquiera de esos beneficios, la oración es el lugar donde Dios otorga la unción. Su unción. Si vas a ser efectivo en esta vida cristiana, es mejor que vivas, es mejor que operes, es mejor que tengas la unción de Dios, porque la unción que rompe el yugo es la unción que te da la fuerza de estar en pie cuando todos los demás se inclinan a tu alrededor. Es la unción de Dios la que te da la compasión de Cristo para expresarla hacia otras personas. Iglesia, tenemos que ser personas de la unción, tenemos que ser personas de oración. Escuchen, sin oración no hay unción, sin oración no hay devoción. Devoción es una palabra que solían usar en los viejos tiempos. Es una desesperación. Sin oración no hay unción, no hay devoción. Dirán, eso es genial, pero es solo para pastores, ¿verdad? No, solo no es para pastores.
La unción es para cualquiera y todos los que estén dispuestos a pronunciar el nombre de Jesús, que esté dispuesto a arrodillarse y clamar a Dios por un movimiento de su espíritu y en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, en su negocio, en su escuela, en su iglesia, en su nación. Te digo, iglesia, necesitamos la unción de Dios. Necesitamos un viento fresco de su espíritu porque sin él no perteneceremos. Sin ella no mantendremos la línea. Sin la unción del Espíritu Santo no dejaremos huella en nuestra generación. Necesitamos su unción. Y tal vez te sientas así, vaya, eso suena genial, pero me falta valor, pastor. Mis rodillas se han debilitado. Escucha, solo hay un lugar donde puedes fortalecerlas. En el lugar de la oración. Y no solo una oración puntual. Eso es mejor que nada. Pero yo hablo de una oración perpetua. Hablo de un estilo de vida de oración prevaleciente. Estoy hablando de hacer un hábito, estar en comunión con el Creador. Me refiero a que se convierta en un hábito. Reunirse y orar en familia. Me refiero a que se convierta en un hábito. Reunirse y orar con su cónyuge. Me refiero a que se convierta en un hábito orar por sus hijos antes de que se bajen del auto para ir a la escuela. Hablo de orar en lenguas de camino al trabajo. Hablo de una vida total de oración. Porque escúchame, lo que Dios está preparando para hacer en y a través de su iglesia no pasará. Si no comenzamos a poner una prioridad en la oración. Recuerden, no es por fuerza, no es por poder, no es por el intelecto, no es por fabricación humana, es por su espíritu. Necesitamos revivir nuestro amor por la oración. Estudias el libro de los Hechos. El Espíritu Santo hizo cosas sobrenaturales a través de la vida de los creyentes, a través de su iglesia hizo milagros. Los lees y dices, quiero ver eso en mi vida, quiero ver que pase en esta iglesia, quiero ver que eso pase en la nación. Pero si ves esos actos milagrosos y retrocedes un poco, sabes lo que procede a cada uno. Alguien o un grupo de personas estaban orando. Estaban orando. Y en estos últimos días, mientras nos preparamos para el avivamiento como pueblo de Dios, fortalezcamos nuestras manos débiles, que hagamos firmes nuestras rodillas débiles, que nuestra oración y nuestros servicios sean aceptables a sus ojos, que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón sean santas y agradables a Él, y que nuestra vida de oración se encienda. Que podamos operar con la unción. El famoso predicador John Wesley solía llenar arenas con gente, venían a escucharlo predicar, salía a un campo y hectáreas de personas venían a escucharlo predicar. Y alguien dijo, señor Wesley, ¿por qué a la gente le gusta oírlo predicar? Y él dijo, entro en el cuarto de oración y me prendo fuego y las personas vienen a verme arder. Esa debe ser una imagen de la iglesia. Yendo a un mundo oscuro con la unción de Dios. Y si hacemos eso, si fortalecemos las manos débiles, si afirmamos las rodillas débiles, miren lo que pasa a continuación. Versículo 5. Entonces, esa primera palabra, entonces, esta será el resultado. Versículo número 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y el versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Santidad. Escuchen, no puede haber avivamiento sin santidad. ¿Me oyeron? No hay avivamiento sin santidad. Fuera el cristianismo complaciente. Este es un llamado a la santidad. Este es un llamado a ser más como Jesús. Este no es un llamado para venir a la iglesia el domingo, marcar nuestra casilla y luego ir de lunes a sábado haciendo lo que queremos hacer, vivir como queramos y luego volver el domingo, levantar nuestras manos, sonreír, marcar la casilla y luego volver y hacer lo nuevo. Esto no es eso. Es un llamado a la santidad. Se supone que no debemos parecernos al mundo. Debemos ser diferentes. Debemos ser apartados.
Se supone que somos una ciudad en una colina, una luz en la oscuridad. Hemos sido llamados a la santidad para mirar, actuar, caminar y hablar como nuestro Salvador. No hay avivamiento sin un llamado a la santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esta es una imagen de la restauración y el avivamiento que Dios quiere traer a la tierra. Pero comienza con nosotros como iglesia, fortaleciendo nuestras manos débiles y haciendo firmes las rodillas débiles. Y si hacemos eso, entonces el versículo 5, los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se destaparán. ¿Está hablando de la santidad física? Sí, absolutamente. Pero más que eso, se trata de ojos espirituales y oídos espirituales que se abren y desbloquean. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha enceguecido a las personas para que no vean el Evangelio. Les ha sido velado. Esta es una imagen profética del Espíritu Santo levantando ese velo, dando a la gente ojos para ver, dándoles oídos para oír y un corazón y una mente para comprender lo que Dios quiere hacer en su vida. Creo que a medida que el Espíritu se mueve y abre sus ojos ciegos y abre sus oídos sordos, la gente vendrá a Jesús en masa. Pero eso no es todo. La Escritura dice que los cojos van a saltar y los mudos van a cantar. ¿Habla esto de sanidad física? Sí, absolutamente. De hecho, creo que vamos a ver una manifestación de sanidad física, tal vez como nunca se ha visto en el mundo. Pero de nuevo, hay algo más profundo aquí, hay implicaciones espirituales. Para aquellos que han sido atados y encadenados por el pecado, ya sea por adicción o maldiciones generacionales o por opresión demoníaca, creo que a medida que el Espíritu comience a moverse, que Dios traiga avivamiento, que Dios traiga restauración, las personas serán tocadas por el poder de Dios y por primera vez en su vida van a andar en libertad y van a cantar cánticos de liberación y van a cantar cánticos de alabanza a nuestro Dios. ¿Qué dices después de eso? Sí y amén. Estoy convencido, Señor, que así sea. Aviva a tu pueblo, déjanos ver un derramamiento de tu espíritu y ver manifestaciones de sanidades como nunca jamás. De hecho, si estás viendo ahora, oro para que seas tocado en este momento. Sí, en este momento, por el gran poder de Dios, oro para que la depresión desaparezca de las personas en el nombre de Jesús. Oro para que la sanidad entre en los cuerpos de las personas en el nombre de Jesús. Padre, oro para que le des claridad a aquel que está en la oscuridad. Muéstrate fuerte para ellos. Lo pido en el nombre poderoso, incomparable, exaltado y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amigo, eres amado por Dios. Él te ve, te conoce y quiere ayudarte. Bendiciones. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.